Vamos a discutir la implementación de un controlador PID en tiempo discreto. La base que vamos a usar va a ser un modelo continuo de un sistema, ¿sí? Hay que aclarar que cuando yo utilizo un computador para controlar un sistema, el sistema sigue siendo análogo. Yo nunca voy a poder discretizar un motor ni meterlo dentro del computador como un elemento discreto. Lo que se discretiza a la hora de implementar un controlador son las señales de salida del sistema y la señal digital de control general en el computador se convierte a una señal análoga que se va a aplicar al sistema, ¿sí? La salida de una tarjeta de adquisición es una señal análoga. La salida de la planta es una señal análoga que a través de un sensor y una entrada de una conversión análogo-digital se va a convertir efectivamente en una señal digital. Lo que vamos a hacer es generar un programa en el que se implementan las ecuaciones en diferencias de un controlador. El diseño del controlador se va a realizar con base en el modelo análogo del sistema. Se van a plantear unas características de la respuesta en el dominio del tiempo y luego lo que hacemos es implementar ese controlador de forma digital. Básicamente un controlador digital es un programa. Ese programa pues va a tener la acción proporcional, la acción derivativa y la acción integral. En general, el modelo del sistema, el modelo HDS del sistema, es una función racional en la variable S, ¿cierto? La variable frecuencia compleja. Como función racional, entonces, si mi sistema es de orden n, yo voy a tener una expresión de esta forma, ¿sí? Algo como b sub m s a la m más b sub m menos 1 s a la m menos 1 más b1s más b sub 0 sobre un polinomio de orden n. S a la n en control, por comodidad, usamos el coeficiente del término de mayor orden como 1 a sub n menos 1 s a la n menos 1 más a1s más a sub 0. Para no escribir todos esos elementos, simplemente vamos a decir que h de s tiene un numerador que se llama b de s, polinomio de orden m, y un denominador que se llama a de s, polinomio de orden n. Normalmente lo que nosotros consideramos es que m es menor o igual que n, siendo n el orden del sistema y el grado del polinomio del denominador. Si yo tuviera, por ejemplo, un sistema de orden 2, entonces yo tendría, por ejemplo, h de s igual a b1s más b sub 0 sobre s cuadrado más a1s más a sub 0. O podría darse un caso como este, h de s, ¿sí? Una opción podría ser, o un caso que se presenta repetidamente, es un sistema de orden 2 que no tiene ceros. Entonces sería, por ejemplo, b sub 0 sobre s cuadrado más a1s más a sub 0. Cuando modelo, por ejemplo, un sistema masa resorte amortiguador, si tomo como entrada una fuerza en la masa y como salida el desplazamiento de la masa, la función de transferencia es de este tipo. Cuando planteo un control PID, entonces podría tener un planteamiento básico de este tipo. Una constante proporcional por un error, ya vamos a especificar quién es el error, vamos a hacer una representación gráfica más, k integral por la integral del error más k derivativo por la derivada del error.
donde el error va a ser la comparación entre una referencia RDT y la salida real del sistema, ¿sí? YDT es la salida del sistema y RDT es la referencia o el comando, la salida deseada. ¿Sí? Este error entonces yo lo puedo llamar error de seguimiento. Lo que queremos hacer a la hora de diseñar un controlador es, primero, regular las perturbaciones y las condiciones iniciales, y segundo, lograr que la salida del sistema siga una referencia dada. Vamos a manejar comúnmente una referencia tipo escalón, pero en general pues podríamos decir que es la salida deseada, donde YDT es la salida del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería una implementación en diagrama de bloques de ese control? Tengo una referencia RDT, esa referencia la comparo con la salida, ahorita hacemos la conexión YDT, eso me daría el error EDT, ¿sí? Ese error entonces lo voy a combinar de esta forma, desde ese error voy a generar la parte proporcional de la señal de control, ese error lo voy a integrar y multiplico por la K integral, y este error lo voy a derivar, digamos que hago acá una derivada, un bloque de derivada, y lo multiplico por la ganancia derivativa. ¿Qué hago con estos términos? Pues los sumo, ¿cierto? K integral por la integral del error más K proporcional por el error más K derivativo por la derivada del error. Esta sería mi señal de control U. Esa señal de control U se va a aplicar a la planta, ¿sí? Que la voy a modelar con la función de transferencia HDS, en el caso de un sistema lineal. Esta es mi planta. Recuerden que estoy dibujando un esquema analógico, por eso no hablo aún de conversión o de muestreo de señales. La planta tiene la salida YDT y entonces lo que hago es realimentar esa salida. Terminamos de hacer acá esta conexión y ahí tendría yo un controlador PID clásico. K proporcional por el error, K integral por la integral del error y K derivativo por la derivada del error, sumamos. Ahí tenemos pues un controlador PID clásico. Una desventaja de este controlador, bueno, podría mencionar dos. Ahorita que planteemos la solución del esquema o el equivalente de lazo cerrado, vamos a darnos cuenta que este sistema, este controlador le agrega dos ceros a la planta. Eso nos afecta mucho la respuesta dinámica. Y otra desventaja que se podría ver es que si mi referencia es una señal tipo escalón, que es una referencia muy común, acá se vería un cambio brusco en la señal, una discontinuidad, y cuando yo derivo una discontinuidad me dan valores muy grandes, entonces podría presentarse valores muy grandes en la señal de control. En el caso real se pueden presentar saturaciones. Ahora, en un momento vamos a plantear una variante de ese controlador PID en el que tratamos de evitar tanto los ceros indeseados que se agregan como derivar esa señal discontinua que puede presentarse pues en la referencia. Si yo tomo la señal UDT, ¿cierto? La transformo con la transformada de Laplace. ¿Qué me va a quedar? Recordemos que esta señal es K proporcional por el error, K integral por la integral del error y K derivativo por la derivada del error. Entonces nos resultaría una señal UDS igual a K proporcional por el error más la transformada de la integral sería 1 sobre S, K integral sobre S, y la transformada de la derivada es S por la señal. Entonces K derivativo S. Todo esto multiplicado
por el error EDS. Pensando en que la salida del controlador es la señal de control y la entrada es el error, entonces yo tendría un modelo así: UDS, UDS sobre EDS. Salida del controlador sobre entrada del controlador, esa es la función de transferencia del controlador, llamémoslo GDS por ejemplo. Si reúno estos términos con un numerador y un denominador comunes, me quedaría algo así como K sub D, S cuadrado, más K proporcional por S más K integral sobre S. En el esquema de lazo abierto, este controlador va a agregar dos ceros al sistema y va a agregar un polo en el origen. Pues debemos recordar que ese polo es el que ayuda a que en lazo cerrado se siga una referencia de tipo escalón con error cero, error de estado estable cero. Si analizo, ahora usamos esta función de transferencia, si analizo como en un diagrama de bloques para el controlador, lo que tendría es la referencia R de T, la resta con la salida, acá me daría el error E de T. Ese error lo paso a través de un controlador GDS, que es esta expresión que acabamos de hallar, me genera la señal U. Esa señal U se le aplica a la planta y la salida de la planta se va a realimentar. Resulta que acá tenemos el controlador y acá tenemos la planta. De los cursos anteriores de control, para que no le invirtamos tiempo a esto, nosotros recordamos que el modelo de lazo cerrado que relaciona a la salida Y de T o Y de S, perdón, con la referencia de RDS, resulta de hacer esta operación: GDS por HDS sobre 1 más G por H. Para facilidad en la escritura simplemente escribimos G por H sobre 1 más G por H. Voy a suponer que HDS es en general el sistema con un numerador B y un denominador A. Recordar que las raíces del polinomio del numerador son los ceros y las raíces del polinomio del denominador son los polos de la planta del sistema que se va a controlar. Mientras que este numerador va a tener los ceros del sistema de lazo cerrado, que vamos a ver qué son los ceros de la planta y los ceros del controlador, y este denominador va a tener unos ceros que son los polos, unas raíces, perdón, que son los polos del sistema de lazo cerrado. Esos polos pues equivalen o tienen unas ubicaciones que yo las voy a definir como diseñador del controlador. Voy a tratar de reemplazar la G que nos acaba de dar y un H general, ¿sí? Entonces H de lazo cerrado en S sería como G. G es K derivativo S cuadrado más K proporcional S más K integral sobre S por el modelo del sistema, que es un numerador sobre un denominador dividido 1 más G por H. Cuando nosotros hacemos esta equivalencia, nos resulta que el numerador viene siendo el producto de los dos numeradores, K sub ds cuadrado más K proporcional S más K integral sobre S, por B de S, vamos a sacar un paréntesis, sobre un denominador que va a ser este mismo término más S por ADS, entonces sería S ADS más
k sub de s cuadrado más k proporcional de s más k integrado por b de s. Ese es el modelo de lazo cerrado.